Hola, ¿cómo andan? Bueno, como no se grabó bien la clase del lunes pasado, opté por grabarles el video o grabarles el audio sobre el PowerPoint, así les queda la clase completa. Bueno, hablemos un poquito de qué es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad clínica que se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos que nos hablan o nos demuestran que hay un fallo en el corazón, un fallo en la bomba cardíaca. ¿A qué nos referimos con esto? Que el corazón, como sabemos, está encargado de contraer los ventrículos para llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Por consiguiente, si hay alguna patología dentro del corazón o por fuera que modifique esta función de bomba, entramos en una insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Bueno, acá ya habíamos hablado un poco en la clase de estos tres conceptos que son fisiológicos y que determinan un buen funcionamiento cardíaco, y en el caso que uno de estos fenómenos se altere, puede conllevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son estos? Vamos a ir marcándolos: precarga, poscarga y contractilidad. La precarga es todo lo anterior al corazón. Lo que más se tienen que acordar es del retorno venoso y de la volemia. ¿Por qué? Si yo tengo una volemia baja, es decir, que mi flujo sanguíneo ha disminuido, como por ejemplo en una deshidratación, la cantidad de sangre que retorna al corazón no es la suficiente y yo necesito que esa sangre, que está carboxigenada y con desechos, porque es retorno venoso, por ejemplo, llegue al corazón para ir al pulmón y hacer la hematosis y volver a comenzar el ciclo. Por consiguiente, cualquier disminución de el flujo sanguíneo hacia el corazón puede conllevar una insuficiencia cardíaca, ya sea porque disminuye el volumen, por ejemplo, por una disminución de la volemia, o porque hay una alteración en el retorno venoso, por ejemplo, puede ser por un proceso obstructivo que no deje que esa sangre drene al corazón. Otro concepto es la poscarga, que es lo posterior al corazón, es decir, por ejemplo, la presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para vencer la presión de la aorta. Es decir, que depende plenamente de la resistencia periférica de las arterias y la capacidad contráctil, que ahora se relaciona con el próximo concepto, que tiene que tener el corazón para vencer esas presiones externas y poder irrigar a todo el organismo. Por consiguiente, la hipertensión, como genera una resistencia periférica, que ya la habíamos hablado un poquito en la clase pasada, puede dar una alteración en la poscarga. Y asociado a esto viene la contractilidad, que cualquier patología que se encuentre en las fibras cardíacas, por supuesto que también conlleva a una insuficiencia cardíaca. Ejemplo, un infarto agudo de miocardio que lesione las células cardíacas por muerte celular, ¿no? El infarto agudo de miocardio es la isquemia de la pared cardíaca, conllevaría a una lesión de esas fibras musculares. Por consiguiente, si yo no tengo todas las fibras musculares funcionando, pueden conllevar una insuficiencia, ¿sí? Entonces, por definición, hablamos de insuficiencia cardíaca cuando es un estado fisiopatológico, ¿sí? Porque hay elementos fisiológicos que se conservan y otros que están alterados, que sean por la incapacidad del corazón para expulsar la cantidad necesaria de sangre para abastecer el metabolismo, o el metabolismo de los tejidos, por supuesto. Es decir, que si yo no bombeo la sangre suficiente a todo el organismo, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Como les mencioné, es un síndrome clínico que puede tener alteraciones estructurales, y que eso se va a basar una de las clasificaciones que vamos a ver, o funcionales, y que esto que llevan a que haya una alteración o del llenado del ventrículo o la eyección de la sangre. Y ahora sí hablamos de dos tipos de insuficiencia cardíaca sistólica e insuficiencia cardíaca diastólica. La sistólica, ¿qué falla? La función contráctil, ¿sí? ¿Y qué vemos? Una disminución del volumen sistólico, es decir, de la cantidad de volumen que se bombea por cada sístole, y de la fracción de eyección, que la fracción de eyección es importantísima porque esta es la que nosotros medimos, es cuánta sangre sale del ventrículo izquierdo a la aorta, y si esa fracción de eyección es menor al 40%, tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica. A diferencia de la insuficiencia cardíaca diastólica, que la alteración es de la distensibilidad del miocardio, es decir, que el miocardio no se puede relajar completamente. Entonces, si no se relaja, yo no voy a tener una cavidad acorde para el correcto drenaje de la sangre. Pero
tiene una conservación de la función sistólica, es decir, se contrae bien, pero la distensibilidad del miocardio está alterada. Acá, como vemos en las imágenes, recuerden que tenemos 4 cavidades cardíacas: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ¿sí? Recuerden que el ventrículo derecho le llega sangre de la aurícula derecha y de la aurícula derecha le lleva de las cavas, que son sangre carboxigenada que se va a ir por las arterias pulmonares a hacer la hematosis en el pulmón. En cambio, todo lo que es corazón izquierdo, que está conformado por aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, va a tener sangre oxigenada que por medio de la aorta va a ir a dirigirse hacia todo el organismo y realizar la circulación mayor. Por consiguiente, si yo tengo cualquier alteración de la pared cardíaca, o por ejemplo una hipertrofia, ¿sí?, que es aumento del tamaño celular, voy a tener menor cavidad para el drenaje de la sangre, ¿sí? Entonces, siempre piénsenlo desde el lado de la pared cardíaca o de cómo se generan estas contracciones, si es que contracciones o dilataciones, si es que el ventrículo se puede dilatar bien o se puede contraer bien, por ejemplo. O, por otro lado, que haya un problema en los grandes vasos, como por ejemplo en la aorta, y que sea tal la presión que se encuentra en la aorta y en los vasos periféricos que al corazón le cueste mucho vencer esa presión. Bien, además de clasificar a la insuficiencia cardíaca en diastólica y sistólica, podemos hablar de una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. La insuficiencia cardíaca aguda, la enfermedad como protagonista es el infarto agudo de miocardio, porque en ese momento el paciente se está infartando, ¿sí? Y es una depresión de la función cardíaca que es brusca. En cambio, la cardíaca es un deterioro paulatino y progresivo. Síntomas que más se tienen que acordar, por ejemplo, son los signos de hipoperfusión tisular, es decir, que llega menos sangre a los tejidos, por supuesto, porque la bomba cardíaca no está funcionando como debe funcionar. Entonces hay una disminución del aporte sanguíneo, disminución de los nutrientes, hay disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón, por consiguiente podríamos tener oliguria, astenia, que es cansancio, debilidad, confusión. Recuerden que las neuronas solo duran 30 segundos sin oxígeno, por consiguiente, si hay menos flujo sanguíneo hacia el cerebro es uno de los primeros afectados, pérdida de memoria, y que en el caso de que esta situación empeore y no se compense la función cardíaca, podemos entrar en shock cardiogénico o fracaso multiorgánico, ¿sí? Por otro lado, puede haber signos de congestión pulmonar, es decir, que ahora lo vamos a ver cómo se forma, el pulmón esté lleno de líquido cuando no debería estar lleno de líquido y el paciente capaz presenta disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea, etc. Bien, y por supuesto, en la exploración física y que haya complicaciones, podemos ver hasta esputo rosado, es decir, que en la tos se vea sangre, ¿sí? Bueno, acá que ya les estuve hablando un poquito de los síntomas, puede haber derrame pleural, es decir, que el líquido dentro del pulmón pase a la cavidad pleural, astenia, debilidad, oliguria, y esto que me había olvidado de mencionarles es de los edemas, que lo hablamos en la clase. Recuerden que, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca derecha o diastólica, como hay una alteración del drenaje venoso hacia el corazón derecho, el agua o el líquido se comienza a acumular en diferentes órganos. El principal es, como menciona acá, el hígado, y forma una hepatomegalia. Cuando leen megalia es que aumenta el tamaño de algún órgano, en este caso del hígado. Y otra de las características es que es el edema, que es que se extravase líquido de los vasos hacia el espacio extracelular, que esto se da por un aumento de presión y porque yo necesito que ese líquido se redistribuya porque no está pudiendo ser drenado al corazón. Los edemas son típicos de una insuficiencia cardíaca. Bien, siguiendo con la clínica, podemos caracterizar cierta clínica de insuficiencia cardíaca izquierda y cierta clínica de insuficiencia cardíaca derecha. En la izquierda que tenemos disnea con ortopnea, es decir, que el paciente te refiere que está acostado a la noche y que se tiene que sentar porque no respira. Disnea es la sensación del paciente de que no respira bien o que le falta el aire. Es un síntoma, es algo subjetivo, ¿sí? Y ortopnea es esto que necesita incorporarse para poder respirar mejor. Empleo de musculatura accesoria, emplean otros músculos como por ejemplo la parrilla costal o los interescapulares para poder respirar mejor, es decir, para abrir el tórax y que entre mayor cantidad de aire. Una super complicación y que es una urgencia médica, que es el edema agudo de pulmón. ¿Por qué surge esto? Porque cuando falla el corazón izquierdo, las venas pulmonares que vienen del pulmón no pueden drenar o no pueden llevar esa sangre correctamente al corazón izquierdo.
por consiguiente hacen un flujo retrógrado y esa sangre se empieza a acumular en el pulmón y por consiguiente me da un edema dentro del pulmón, que a este lo llamamos edema agudo de pulmón, que el paciente por supuesto se va a presentar con disnea, porque los alvéolos que tenían que estar ocupados por aire ahora están ocupados por líquido, lo cual es una patología. Y por supuesto también puede haber daño pulmonar. Esta situación es mera indicación de internación y tratamiento inmediato. Cianosis, cuando no llega oxígeno propiamente bien a los tejidos. Tos con esputo puede ser, o hemoptisis es tos con sangre. Por supuesto que, por ejemplo, una situación de edema agudo de pulmón puede haber ruptura de vasos y que eso se traspole a verlo desde la semiología en un esputo, que es lo que uno larga con la tos, y que haya sangre. Estertores crepitantes, que son parte de la ocultación pulmonar. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ese ventrículo está más exigido y quiere compensar la falta funcional que tiene. Diaforesis, que es sudoración, insomnio, disminución de la tensión arterial, importantísimo. Si el corazón no está bombeando como debe, la presión en los vasos va a ser menor. También aumenta la frecuencia cardíaca porque el corazón es como que se desespera para abastecer a los tejidos, entonces empieza a bombear más. Dolor precordial, que es bien característico de un infarto agudo de miocardio. Y por último, más que nada, oliguria, porque la cantidad de sangre necesaria no llega bien al riñón. Por otro lado, tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, que recuerden que ya cuando existe una insuficiencia cardíaca derecha es bien congestiva y es muy raro encontrar una insuficiencia cardíaca derecha sin encontrar una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué les digo esto? Porque se acuerdan que recién les mencioné el edema agudo de pulmón. Si yo tengo el pulmón lleno de líquido, no dejo drenar a la arteria, o no dejo, sí, drenar a la arteria pulmonar que viene del corazón derecho, por consiguiente sigue habiendo más flujo retrógrado y las cavas no pueden drenar al corazón derecho, por consiguiente se ve una congestión venosa a nivel sistémico. El primer órgano que se afecta, como ya les mencioné, es el hígado y hablamos de hepatomegalia. Hay ascitis, que es extravasación de líquido a la cavidad peritoneal, y la famosa, como les mencioné en la clase, la panza, entre comillas, de borracho, ¿sí? Que es un abdomen globoso, aumentado de tamaño, y que si ustedes lo palpan es de fácil acceso a la palpación, y se van a dar cuenta simplemente que es líquido. Esplenomegalia, que es aumento del tamaño del bazo. Edemas periféricos, súper importante, no se olviden de los edemas. Si viene un paciente que es mayor de edad, que tiene todas las características como para tener una insuficiencia cardíaca y se levanta de una mañana para la otra con los miembros inferiores totalmente edematizados, pensemos en una insuficiencia cardíaca. Ingurgitación yugular, que como les mencioné, el famoso reflejo hepato-yugular, que nosotros presionamos el hígado y se ve cómo regurgita la yugular. Eso es bien indicio o buen indicio de congestión vascular. Disminución de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, como también oliguria y nicturia. Nicturia es que aumentan la frecuencia de orinar en la noche. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando están en decúbito dorsal, es decir, acostados, aumenta el retorno venoso, por consiguiente esto ayuda a la función cardíaca, por consiguiente lleva más sangre al riñón y pueden comenzar a orinar. En esta posición de decúbito dorsal, el cuerpo no tiene que vencer a la gravedad. Bien, ¿qué factores de riesgo tenemos para insuficiencia cardíaca? Cardiopatía isquémica, que es angina de pecho y infarto agudo del miocardio, que ya lo vamos a tratar. Hipertensión arterial, que lo vimos en la clase pasada, importantísimo, estos dos que están en rojo. Tabaco, obesidad, recuerden el perímetro abdominal, el índice de masa corporal. Diabetes, recuerden la resistencia a la insulina y cómo maneja la glucemia, que ya vamos a ver esta enfermedad. Enfermedades vasculares, miocardiopatías y por supuesto drogas cardiotóxicas, drogas que además modifiquen la función del corazón. Después pasamos a estas dos clasificaciones que yo se las nombré un montón y las tienen que saber. Tenemos una clasificación en base a la estructura cardíaca y la sintomatología y otra clasificación que va en base a la limitación física. Empecemos con esta clasificación que se divide de la A a la D. El estadio A son pacientes que presentan factores de riesgo, como por ejemplo un paciente hipertenso, pero todavía no tiene cambios estructurales
ni funcionales en lo que respecta al corazón y tampoco presenta síntomas. Un estadio B son pacientes que ya tienen anomalías estructurales pero no tienen síntomas, dígase, son pacientes hipertensos que ya desarrollaron hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estadio C ya es una cardiopatía estructural y que presenta síntomas asociados a esa cardiopatía, por ejemplo, disnea, que recuerden que es la falta o la sensación de falta de aire. Y por último, el peor estadio es el estadio D, que esto se lo tienen que acordar sí o sí, que es la cardiopatía estructural, es decir, yo tengo un cambio en la estructura cardíaca, hay síntomas severos que se corresponden a esa cardiopatía y que además esos síntomas aparecen en reposo, es decir, el paciente sentado y tranquilo, a pesar de realizar un tratamiento completo, es decir, que ustedes ya utilizaron toda la farmacología y no farmacología que se puede utilizar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tenemos la clasificación en base a la limitación física, va del estadio 1 al 4. El 1, el paciente en todos los grados, el paciente tiene enfermedad cardíaca, solo que va a ir aumentando esa limitación física. En el estadio 1 no tiene limitación, en el 2 es una limitación leve, en el 3 ya hay ciertas actividades como por ejemplo subir la escalera de sus casas, ir de un cuarto al otro, caminar unas cuadras, cosas muy básicas para esa persona, les están siendo incómodas y solo se sienten bien si descansan, si están en reposo. Y ya en el estadio 4 es cuando el paciente, hasta en reposo, presenta sintomatología de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo sensación de falta de aire, palpitaciones, fatiga, etc. Recuerden estas dos clasificaciones porque son súper importantes. Bueno, este cuadrito está bueno como para resumir cuál sería la fisiopatogenia del corazón. Comencemos que si existe una lesión miocárdica, esta lesión va a conllevar a una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Por consiguiente, se van a activar distintos sistemas, que ya algunos hemos mencionado cuando hablamos de hipertensión, y que estos sistemas van a tratar de resolver esta disminución del aporte del oxígeno. ¿Qué sistema aparece y que ya se los hemos nombrado y que es muy importante? Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que hace este sistema? Con los otros también, aumenta la retención de hidrosalina. ¿Por qué? Porque busca aumentar la presión, porque recuerden que estamos en una situación de hipotensión arterial, es decir, que retiene los solutos como el sodio y por ello se queda el agua. Por consiguiente, si aumenta la retención de hidrosalina, aumenta la perfusión y también aumenta la precarga, es decir, que va a haber más sangre que retorna al corazón. También va a haber un aumento de la poscarga porque yo tengo más cantidad de líquido, pero si yo tengo todas estas funciones que si bien estaría bueno que pasen, también le demandan más al corazón. Entonces si yo requiero más oxígeno, lesiono aún más el corazón. Por supuesto que si esta lesión miocárdica lo causó una cardiopatía isquémica o una patología, como por ejemplo una infección al corazón, empeora el cuadro. Por otro lado, el sistema simpático, recuerden que activaba todos estos sistemas, o por ejemplo que haya hipertrofia del corazón. Bueno, esta diapositiva también les dije si querían ahondar un poco más en la fisiopatogenia. Estas dos diapositivas que siguen es para si ustedes quieren ir viendo dónde actúa cada fármaco, pero como les mencioné, perdón, lo que nos interesa es que ustedes acuerden los efectos adversos, las indicaciones y cuándo dárselo a un paciente, ¿sí? ¿Qué buscamos con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Estos objetivos. Por supuesto, mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio del paciente. No puede ser que el paciente sentado ya se sienta mal, entonces vamos a buscar mejorar esa calidad de vida. Disminuir la progresión de la enfermedad. Veremos en qué estadio está el paciente y cómo podemos tratarlo en base a ese estadio y cómo puede ser que por más de que ese paciente tenga la insuficiencia cardíaca, ¿cómo hacemos para retardarla? Por supuesto que eso se conlleva controlando los factores de riesgo, disminuir el remodelado cardíaco, mejorar el volumen sistólico, que recuerden que el volumen sistólico delimitaba, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca sistólica, disminuir la mortalidad, por supuesto, y también disminuir las internaciones y las descompensaciones. Estos son como objetivos generales, por supuesto. ¿Qué causas generan la descompensación de un paciente con insuficiencia cardíaca? La hipertensión no controlada, la fibrilación auricular, que es que la aurícula bombee más de lo necesario, dieta con alto contenido de sal, por supuesto, tratamiento inadecuado o abandono del tratamiento, ¿sí? Puede ser que el paciente haya pasado de estadio y que siga con un tratamiento que no es acorde a ese estadio y hay que cambiarlo,
o que el paciente no tome la medicación. Claro ejemplo se ve ahora en situación pandémica que los adultos mayores no quieren salir de sus casas, que es lo más entendible posible, pero no tienen sus medicamentos, por consiguiente aparecen un montón de descompensaciones en la guardia. Infecciones, estrés, no se olviden del estrés, infarto agudo de miocardio, drogas y anemia. ¿Cuáles son las causas de muerte? La insuficiencia cardíaca progresiva, es decir, que progresivamente se empieza a deteriorar la función cardíaca. Si bien comenzamos con un estadio, sabemos que la insuficiencia cardíaca no se puede frenar, sino dilatar su progresión. Una muerte súbita, eventos isquémicos mayores, como por ejemplo un ACV, que es un accidente cerebrovascular, o un infarto, ¿sí? Ya de por sí, si el paciente tiene de base una insuficiencia cardíaca que le asociamos un ACV, ese cuerpo lo más probable es que no pueda resistir un edema agudo de pulmón o una infección. Ahora sí, pasemos a los fármacos. Tenemos diuréticos, IECA o ARAs, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona y digitálicos. Comencemos con los diuréticos. Los diuréticos son súper utilizados en insuficiencia cardíaca porque ¿qué? Mejoran los síntomas muy rápidos ante las descompensaciones de los pacientes, ante la edematización de los pacientes, etcétera. Los diuréticos son de recontra primera línea, lo que hacen es aumentar la eliminación de sodio. Recuerden que el sodio era el soluto, por consiguiente si yo empiezo a eliminar sodio por orina, el agua se va a ir con el sodio, entonces lo que yo busco es bajar la cantidad de líquido que hay dentro del organismo. Ejemplo, mejorar el edema o la disnea, que están totalmente relacionados, porque por ejemplo si hay edema dentro del pulmón me genera una disnea. Si yo libero el pulmón de ese líquido, va a mejorar la sensación de falta de aire. Y por supuesto también mejora la capacidad de ejercicio del paciente. Lo único es que no tienen evidencia de mejorar la mortalidad, pero a nosotros lo que nos interesa es mejorar los síntomas. Solo se usan para los síntomas y controlar el volumen, no como tratamiento crónico. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos diuréticos de techo alto como la furosemida, de techo intermedio que se tienen que acordar de la hidroclorotiazida y clortalidona, pero más que nada se usan para hipertensión, y los de techo bajo como amiloride y espironolactona. Furosemida es uno de los fármacos que más se utiliza en la insuficiencia cardíaca, es un diurético y lo que hace es el preferido, como dice acá, para el manejo de síntomas por congestión. Es decir, llega a la guardia un paciente con edemas de miembros inferiores, le vamos a administrar furosemida, acá está la cajita, ¿sí? Que es un diurético y lo que hace es eliminar solutos como por ejemplo el sodio y así es como el agua se va junto con ese soluto. Lo que hay que avisarle al paciente es que va a orinar bastantes veces, pero nosotros buscamos que ese paciente orine y que pierda una cantidad de peso de 0,5 a 1 kilo por día. Se da vía oral, excepto que nosotros necesitemos que en ese momento el paciente pierda líquido, como por ejemplo el paciente descompensado por un edema agudo de pulmón, se lo vamos a dar vía intravenosa, en bolo, que como dice acá está discutido si es cada 6 o 8 horas, pero se lo damos directamente a sangre porque yo necesito que en ese momento me haga acción. ¿Qué efectos adversos tiene? Hipotensión. Es súper importante que ustedes, que van a ser quienes tienen contacto con los pacientes, vean que el paciente no se les hipotense. Oliguria, que pase al otro extremo, que orine muy poco. Hipopotasemia, hiperglucemia, hipersensibilidad cutánea, trastornos gastrointestinales, por ejemplo, puede dar signos de diarrea o constipación. ¿En quiénes está contraindicado? Que esto también lo tienen que saber. Hipotensión, por supuesto, si dijimos que en unos efectos adversos no se lo vamos a dar a una persona hipotensa, o que sea, por ejemplo, un paciente con deshidratación, no se lo vamos a dar porque va a disminuir aún más el volumen. Litiasis renales porque puede aumentar la cantidad de calcio en sangre y está totalmente contraindicado en embarazo y lactancia. Eso lo tienen que saber. Bien. ¿Se acuerdan que hablábamos en la farmacología general de interacciones farmacológicas? Ojo cuando dan una furosemida con un AINE o un glucocorticoide, porque los AINES y glucocorticoides retienen el sodio, entonces harían la acción contraria a lo que quiere hacer la furosemida. Tampoco hay que dar dioxina y por supuesto, más que nada monitorean la tensión arterial, el laboratorio y el peso. Ahora pasamos a otro diurético que es el antagonista de la aldosterona. El nombre es la espironolactona, sí que es el principio activo.
No se usa para su acción diurética, sino lo que hace es bloquear a la aldosterona, que la aldosterona, recuerden que estaba parte del sistema renina-angiotensina y una de las cosas que hacía era el remodelamiento cardíaco, es decir, si sufre alguna patología del corazón, la aldosterona se activa para remodelarlo. Pasa que llega un momento que si es tal la lesión cardíaca que el corazón se comienza a fibrosar gracias a la aldosterona, entonces este es un antagonista, es decir, se une al receptor y bloquea la función de la aldosterona. ¿Cuál es el más utilizado? La espironolactona, pero ya se usa en pacientes que están en estadio C o D, que como les mencioné, ya tienen una enfermedad estructural, ya tienen síntomas y en el caso del estadio D, además de tener todo esto, tienen todo el tratamiento completo y siguen teniendo signos, sintomatología de insuficiencia cardíaca. Efectos adversos, el más importante es la hiperpotasemia y después también da ginecomastia e impotencia sexual, que por supuesto a los pacientes hay que avisárselo. No necesariamente los pacientes van a presentar esto, pero siempre hay que avisarlo. Y está contraindicado en insuficiencia renal porque este fármaco actúa a nivel renal y en caso, por supuesto, que tengas el potasio alto, si ya sabemos que el efecto adverso principal es la hiperpotasemia, no vamos a dárselo con un paciente en hiperpotasemia, ¿no? Bien, como también vimos interacciones de la furosemida, ¿con quién interacciona la espironolactona? Con los IECA, que ahora los vamos a ver, aumenta el riesgo de hiperpotasemia, y con los AINES aumenta el riesgo de insuficiencia renal. Obviamente también con los suplementos de potasio empeora el cuadro. ¿Cómo se lo damos? Por vía oral, comienza a actuar lento, de 2 a 3 días comienza a hacer el efecto, y por supuesto hay que chequear potasio porque da hiperpotasemia y función renal. Bien, pasemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. Los IECA son totalmente utilizados en la insuficiencia cardíaca, son fundamentales. ¿Por qué? Porque estos sí demostraron disminuir la progresión de la enfermedad, ¿sí? Además disminuyen la mortalidad y las hospitalizaciones, mejoran los síntomas y se pueden utilizar en cualquier estadio de la insuficiencia cardíaca, que eso es un golazo. ¿Qué IECAS tenemos? Como les mencioné, se puede dar en todos los pacientes y no importa si son sintomáticos o no. Dígase, yo tengo un paciente con hipertensión, pero que todavía no tiene cambios estructurales, dígase estadio A, yo le voy a dar enalapril, que es un IECA, porque se puede dar en cualquiera de los estadios y que ha demostrado mucha efectividad. ¿Qué efectos adversos tiene? Hipotensión brusca en la primera dosis o primera semana. Es re importante que le avisen eso a los pacientes, así no se asustan. Y otro efecto adverso que no se lo olviden es la tos. Tienen tos seca persistente que eso a algunos pacientes les molesta y conlleva que a veces hasta abandonen el tratamiento. En esos casos, si el paciente se queja mucho de la tos, podemos pasarlo a un ARA2, que es un antagonista del receptor de angiotensina, ¿se acuerdan de la vía que hablamos en hipertensión? Que no ha demostrado los ARA2 ser mejor que los IECA, pero como no generan el efecto adverso de la tos seca, a esos pacientes se les puede dar un ARA y cumple la misma función. Da hiperpotasemia, ojo con el potasio, puede dar rash, edema angioneurótico, que es bien de la alergia que se te inflamen las vías respiratorias, y puede deteriorar la función renal, habría que chequearlo cada tanto, pero más que nada es hipotensión, tos seca y hiperpotasemia. Súper contraindicados en embarazo y lactancia y por supuesto si tiene antecedentes de alergia como un edema angioneurótico tampoco darlo. Dentro de este fármaco es una de las que tiene las interacciones más importantes que se tienen que acordar, que es con los AINES. Dígase con un ibuprofeno, que esto lo charlamos en la clase, ¿sí? Es muy frecuente que los pacientes tengan picos hipertensivos, más allá de utilizar correctamente el fármaco, porque se tomaron algún antiinflamatorio no esteroideo, como por ejemplo el ibuprofeno, por algún dolor que tengan corporal y contrarresta la acción del IECA y los pacientes hacen efecto rebote, como por ejemplo tener un pico hipertensivo. Por consiguiente, a esos pacientes habría que indicarles, en el caso de que presenten dolor y quieran llegar a una medicación, darles paracetamol y no AINES. En lo posible nada, pero bueno, si es mucho el dolor, darle paracetamol. Por supuesto, sale en la dieta porque va a contrarrestar la acción de este inhibidor de la angiotensina y la espironolactona. Como les mencioné, también se le puede dar ARA2,
como dicen, no son mejores que los IECA, solo se usan si los efectos adversos de los IECA no son soportables para el paciente. Además son más caros. ¿Cómo lo damos? Lo damos vía oral. Hay que ir aumentándolo de a poco y por supuesto avisarle al paciente que en la primera semana puede presentar hipotensión y que puede presentar tos. En el cambio que no soporte la en el caso que no soporte la tos, lo podemos cambiar a un ARA2. Beta bloqueantes. ¿Se acuerdan que beta bloqueantes yo les dije que en hipertensión no se usaban porque no habían demostrado disminuir la tasa de ACV? En este caso, en insuficiencia cardíaca los beta bloqueantes se recontrausan porque mejoran los síntomas y la capacidad de ejercicio. A su vez, disminuyen la progresión de la enfermedad, las internaciones y la mortalidad, pero y que está bien en rojo y que no se lo pueden olvidar, no se pueden administrar en pacientes que están hemodinámicamente inestables, dígase en una insuficiencia cardíaca aguda, dígase, valga la redundancia, un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque empeoran la situación. Por otro lado, tardan entre 3 a 6 semanas en mostrar efecto, entonces al paciente le tenés que explicar que lo tiene que seguir tomando y que no tiene que descontinuar su uso. ¿Cuáles son los famosos atenolol, propanolol, carvedilol? ¿Sí? Se usan en todos los pacientes que puedan tolerarlos junto con los IECA, es un muy buen fármaco, pero por supuesto, como todos los fármacos, tienen efectos adversos, como hipotensión severa, bradicardia, trastornos de la conducción cardíaca. ¿Por qué? Porque bloquean receptores nerviosos, empeoran el asma y el EPOC. Eso es súper importante porque el asma utiliza los receptores beta para dilatar la vía, y en el caso que yo bloquee esa vía, empeoró la situación asmática o EPOC, que es la contracción de los bronquios, por ejemplo, y también pueden dar impotencia sexual, pero más que nada hipotensión severa, bradicardia, y que no hay que dárselos en pacientes con asma y EPOC. Contraindicados en bloqueos o ya un paciente con bradicardia, no dar en insuficiencia cardíaca descompensada ni en shock, porque esos pacientes no están hemodinámicamente estables, y tampoco en asma y EPOC, ni tampoco en embarazo y lactancia. ¿Cómo lo damos? De vía oral, no importa las dosis, sí que se acuerden algunos nombres como atenolol, propanolol y carvedilol. Y por último pasamos a los digitálicos, que la digoxina es el último fármaco que se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca. Ya estamos hablando de un estadio C o D, está en los últimos periodos el paciente. Mejora los síntomas y la capacidad, también la hospitalización, pero no la mortalidad. Y lo que tiene este fármaco es que tiene un estrecho rango terapéutico, es decir, que hay que tener sumo cuidado con el uso de este fármaco, ¿sí? Como les dije, el margen estrecho terapéutico es perdón, lo dije mal, el margen terapéutico es muy estrecho. ¿Se acuerdan que les hablé que los fármacos presentaban una concentración efectiva mínima y una concentración tóxica mínima? Bueno, ese rango entre esos dos puntos es tan estrecho que si uno nos pasamos de dosis o cambiamos de marca, el paciente puede presentar efectos adversos tóxicos de este fármaco, por consiguiente que tratarlo con sumo cuidado. Además da síntomas digestivos, cefalea, malestar, confusión. Está sumamente contraindicado en bloqueos cardíacos y en pacientes ancianos o insuficiencia renal hay que tener cuidado porque se prolonga la vida media de este fármaco, así que no darle la misma dosis a que un paciente más joven. Y nunca hay que dar de dosis carga, o sea, no hay que darlo en bolo y de una porque, como les dije, tiene estrecho margen terapéutico. Por otro lado, les hablé que no había que cambiar de marca. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad oral de este fármaco varía con las marcas comerciales porque depende de los excipientes que tienen, etc. Entonces, si al paciente le dieron esa marca, le tienen que aclarar que las tiene que seguir tomando. Es uno de los pocos fármacos que insistimos con que no se cambie la marca, ¿sí? Que no solo importa el principio activo. Y otro rasgo característico de este fármaco es que forma la cubeta digitálica, que es una alteración del electrocardiograma, que es esto que ven acá, y que esa cubeta digitálica no marca intoxicación, sino que marca que el fármaco está haciendo efecto. Es algo que sabemos que va a pasar y que no genera ninguna alteración al organismo, pero sí sabemos que con eso el fármaco está funcionando. Pero no se olviden, por favor, que este fármaco tiene un estrecho rango terapéutico y que hay que tener sumo cuidado en su utilización. Bueno, eso fue todo.
Muchas cosas las obvié porque ya las habíamos hablado en clase y seguramente se las acordarán. Cualquier duda o consulta que tengan, me mandan. Les mando un saludo.